Vive un café con la palabra. Bienvenidos a este espacio en el que podemos disfrutar del texto bíblico, Dios hablando a nuestro corazón. El día de hoy, martes 12 de mayo del 2026. La oración de Pablo por una iglesia iluminada. En el libro de Efesios capítulo 1 versículo 17 leemos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Estos textos, desde el 15 al 23, hablan de una oración final de Pablo en un contexto. No es aislado como para interpretar una simple oración. La oración tiene que ver con todo lo que Dios ha revelado a través del apóstol Pablo, desde el versículo 1 al versículo 14. Después de contemplar las gloriosas doctrinas de la elección, la redención y la herencia celestial, el apóstol Pablo, bajo inspiración divina, hace algo extraordinario. Se detiene a orar. Esto nos enseña una verdad poderosa. La doctrina verdadera siempre conduce a la adoración y a la dependencia de Dios. Pablo entiende que los creyentes necesitan más que una información doctrinal. Necesitan iluminación espiritual, comprensión sobrenatural, corazones abiertos, ojos espirituales iluminados, porque de lo contrario, nunca van a poder entender las doctrinas y menos aún conocerle a Dios. El Señor Jesucristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Y Jesucristo es Dios y hombre, que tanto le conocemos. En los versículos 15 al 22 contiene una de las oraciones más profundas de toda la Escritura. Aquí Pablo no ora por prosperidad, comodidad, éxito material, ni circunstancias fáciles. Peor aún, porque tengamos un análisis de la razón, de la lógica, del entendimiento. No, ora para que la iglesia conozca más profundamente a Dios y no se centre en el yo. ¿Qué necesito yo? ¿Cómo debo actuar yo? Eso viene como consecuencia de conocer a Dios. La necesidad más urgente de la iglesia no es actividad, sino conocimiento espiritual de Dios. La verdadera madurez espiritual ocurre cuando Dios ilumina el corazón del creyente para comprender la esperanza, la riqueza y el poder glorioso que existen en Cristo, para comprender su soberanía. Éfeso era una ciudad importante de Asia Menor, un centro comercial, un puerto estratégico, una ciudad profundamente pagana, similitudes a lo que vivimos hoy. Por eso es que la Biblia no tiene tiempo, es una, diríamos, línea horizontal en el tiempo. Allí se encontraba el famoso templo a Artemisa, considerado una de las maravillas del mundo antiguo. Una ciudad que estaba marcada por idolatría, ocultismo, magia, inmoralidad, similitud a lo que vivimos hoy. Muchos creyentes efesios provenían de trasfondos paganos. Por eso Pablo enfatiza constantemente el poder de Cristo, la supremacía de Cristo y la autoridad de Cristo sobre
toda potestad espiritual. En ese contexto, Pablo ora para que la iglesia comprenda quién es Cristo, qué poseen en él y el inmenso poder disponible para los creyentes. La ignorancia espiritual es una de las mayores debilidades de la iglesia en ese tiempo y hoy día. La frase espíritu de sabiduría, en el griego Sofía, habla de comprensión espiritual, discernimiento divino, aplicación correcta de la verdad. No es inteligencia humana, es capacidad espiritual dada por Dios. La palabra revelación significa quitar el velo, manifestar lo oculto, descubrir espiritualmente. Pablo pide nueva revelación doctrinal. No, no pide una nueva porque ya está, ya hay la palabra. Pide comprensión espiritual de la revelación ya dada, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, significa literalmente iluminar, hacer visible, traer claridad. El problema del hombre natural no es la falta de información, es la ceguera espiritual. ¿Y sabe qué, qué difícil es entender que Dios se ciega los ojos espiritualmente de quien Él quiere? Esperanza en el griego no significa incertidumbre, habla de certeza futura, expectativa segura, confianza absoluta en las promesas de Dios. La frase supereminente grandeza de su poder describe un poder infinito, fuerza incomparable, energía divina ilimitada. Pablo, guiado por el Señor, acumula términos de poder para mostrar que el mismo poder que resucitó a Cristo opera en los creyentes. Se dice que un hombre heredó una enorme fortuna, pero pasó años viviendo como mendigo porque nunca abrió el documento legal que confirmaba su herencia. Vivía limitado, derrotado, empobrecido, aunque era inmensamente rico. Y sabe, es triste ver que así viven muchos creyentes. Son espiritualmente ricos en Cristo, pero viven como que si fueran pobres espirituales, cayendo en el pecado. Una oración motivada por el amor. Pablo comienza expresando gratitud. Pablo agradece por la fe de los efesios. Pablo reconoce el amor de la iglesia. Pablo expresa y persevera intercediendo por ellos. En Colosenses 1:9 leemos, así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual, no sabiduría humana. La sabiduría humana es diabólica. La verdadera fe produce amor genuino, perseverancia, transformación visible. Los efesios no eran creyentes perfectos, pero eran creyentes verdaderos. Y Pablo continuamente intercedía por ellos. Esto revela el corazón pastoral de Pablo. La iglesia necesita hombres que oren. La oración pastoral es una evidencia del amor espiritual. La mayor obra de un pastor muchas veces ocurre en secreto y de rodillas. Una oración por iluminación espiritual, conocer más profundamente a Dios, comprender la esperanza del llamamiento, entender las riquezas de la herencia, experimentar el poder de Dios. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, pide 4 cosas
esenciales. Primero, que conozcan más profundamente a Dios, que sus ojos sean abiertos. El conocimiento más alto que puede alcanzar el alma humana es el conocimiento de Dios. La salvación no es simplemente aceptar doctrinas, es conocer personalmente a Dios. La palabra conocimiento aquí implica intimidad, relación, experiencia espiritual. En segundo lugar, o la segunda posición, o la segunda parte o tesis, que comprendan la esperanza del llamamiento. El creyente posee seguridad eterna, promesas futuras, gloria venidera. El cristianismo no viene dominado por desesperación, vive sostenido por esperanza eterna. En tercer lugar, que entiendan las riquezas de la herencia. En Cristo somos adoptados, escogidos, redimidos, herederos. Muchos creyentes ignoran la riqueza espiritual que poseen. El creyente más pobre espiritualmente sigue siendo infinitamente rico en Cristo, pero no lo sabe o no lo entiende, porque no ha sido iluminado, no han sido todavía abiertos totalmente sus ojos. Recordemos cómo estaban Eliseo y su siervo Giesi y venían los filisteos a tomarle prisionero, un ejército en contra de un hombre, el profeta. Pero el profeta le dijo a su siervo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el profeta oró porque sean abiertos los ojos espirituales de su siervo. Y vio ejércitos celestiales, ángeles en las montañas que rodeaban y era mucho más que el ejército de los filisteos. En cuarto lugar, que experimenten el poder de Dios. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, usa múltiples palabras griegas para describir el poder divino. Este poder salva, transforma, sostiene, santifica. Es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Una oración centrada en la supremacía de Cristo. Pablo, en esa inspiración de Dios, culmina exaltando a Cristo. Cristo resucitó victoriosamente. La resurrección confirma la derrota del pecado, la derrota de Satanás, la derrota de la muerte. Pero la pregunta es, ¿seguimos pecando? No nos revolcamos en el pecado, pero sí pecamos. Y el Espíritu Santo inmediatamente nos lleva al arrepentimiento para limpiarnos con su sangre y quedamos totalmente limpios y blancos. En Filipenses 2, 9 al 11 dice la palabra, por tanto, Dios les elevó al lugar de máximo honor y le dio nombre que está por encima de los demás nombres. ¿Para qué? Ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo está exaltado sobre toda autoridad. En Éfeso existía temor hacia los poderes espirituales. Pablo responde declarando, Cristo reina sobre todo principado y potestad. No existe autoridad superior a él. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia pertenece a Cristo, no al mundo, no al gobierno, no a hombres. La iglesia es de Jesús. Hoy en día, los gobiernos quieren tener autoridad sobre la iglesia, autoridad sobre los pastores. El mundo está entrando en la iglesia con sus estratagemas, con sus sistemas, con sus mecanismos, haciendo que la iglesia sea una organización. Y la iglesia no es una organización con Cristo como gerente. La iglesia es un organismo vivo. ¿Cómo? Con Jesús como cabeza. Tampoco pertenece a los hombres. No es cuestión de asambleas. No es cuestión que la asamblea dirige o hace. Es Dios el que lo hace. Cristo gobierna soberanamente su iglesia. La iglesia está segura porque su cabeza está entronizada en gloria.
Luego de escuchar esto, ¿qué debemos hacer? Primero necesitamos iluminación espiritual constante todos los días. La madurez cristiana requiere ojos espirituales abiertos. En segundo lugar, debemos conocer más profundamente a Dios todos los días. Hoy debo conocerle un poquito más que ayer. El cristianismo no es mera religión externa. En tercer lugar, el creyente posee riquezas espirituales inmensas. No debemos vivir espiritualmente derrotados. Debemos calzarnos la armadura de Dios, determinada en la Biblia en Efesios 6:10 en adelante. En cuarto lugar, Cristo reina soberanamente sobre todo. Nada escapa de su autoridad absoluta. La ignorancia espiritual debilita a la iglesia más que la persecución. Conocer a Cristo es el estudio más noble del alma redimida. El problema de muchos cristianos no es falta de bendiciones, sino falta de comprensión espiritual. Pues que ese sea